Manifiéstense. Oiga, profe, tengo una duda. ¿Sí? Había Dime. dicho hace rato sobre las gráficas que el primer punto, para los métodos fotoespectrométricos, nos, bueno, hacía que se distorsionaran los resultados. Estaba checando las Ujú, gráficas con mi equipo y para la ujú. curva tipo tenemos esa distorsión, o sea, hay un punto que no se distancia mucho de otro. Ah, Entonces, pero, en la curva tipo también ajá, se elimina eso o solamente en la curva en la curva de la velocidad. ajá. En el caso de la curva tipo, si se salen de la linearidad, son los puntos que eliminaríamos. Ajá. Hay ahí métodos estadísticos para saber qué puntos se pueden quedar y qué puntos se deben de eliminar, pero como nosotros no hicimos ni varios ensayos, ni estamos entrando al laboratorio, pues no podemos usar ese método analítico. Pero para el caso de la curva tipo, simplemente con ver que si se mantienen o no en la linearidad. Si tenemos los mismos resultados, yo estoy viendo en mi curva tipo, por ejemplo, que efectivamente hay una pequeña distorsión, pero no es tan grande. Para la curva tipo, yo sugiero que utilicen todos los puntos, así como están. Según yo, en la curva tipo tenemos una R arriba de punto 99. Ajá. No sé cómo la tengan ustedes. Sí, Usando todos los puntos, de todos. incluyendo el cero. Sí. Ujú. Entonces, en ese caso, realmente la distorsión no es muy grande. Donde yo sí le veo problemas, no sé cuántos estén ahorita en el chat ya, donde sí le veo problemas es en los resultados de efecto de inhibidor e incluso en el efecto de concentración de sustrato. Porque, como vimos, y ya no lo comentamos, por cierto, el último punto se está cayendo y eso nos genera distorsiones, incluso en la gráfica lineal. Y en el caso de los resultados de efecto de inhibidor, me parece que salen algunos resultados negativos y también tendríamos que eliminarlos. Déjame encontrar los resultados de efecto de inhibidor, pero hasta donde recuerdo teníamos algunos resultados negativos, efecto de inhibidor. Aquí están. En el tubo, en el primero y el segundo tubo tenemos absorbancias de menos 0.002 y eso pues nos va a alterar evidentemente nuestros resultados de la gráfica. Esos puntos habrá que eliminarlos o considerarlos cero en el mejor de los casos. Y el punto 7, incluyendo también en la gráfica directa de efecto de concentración de sustratos, tenemos que el resultado disminuye y eso también nos va a afectar los resultados en la ecuación de la gráfica. Entonces, yo sugeriría que se eliminaran en efecto de inhibidor el tubo 1, el tubo 2 y el tubo 7 y veamos cómo nos sale. Sí, de hecho, en el del efecto del sustrato, al agregar el Uh -huh, tubo 2 y el tubo 7, uh -huh. sí se disminuye el valor de la R. Ajá, sí, porque se salen de la linearidad. Esos son los puntos que habría que considerarlo. ¿Cuánto te da de R con los puntos? A ver, con los puntos, con todos, Uh -huh. de 0.91. Si quito el Y tubo 2, tubo 7 me da de 999. uh -huh. Estrictamente lo que dicen que una buena R es aquella que tiene punto 95 para arriba, pero un punto 95 se aceptaba cuando se utilizaban pipetas de vidrio. Ahora Ujú. utilizamos pipetas automáticas. Entonces, lo que hemos visto es que no se baja o no debe de bajar de punto 99 una correlación lineal. Entonces, utiliza lo que te dé una correlación más alta. Claro, nunca debe de haber menos de 3 puntos, ¿verdad? Ok, sí, Va que va. gracias. Y ándale. ¿Ya estamos entonces, compañeros? Sí, aquí estamos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a avanzar un poco en la teoría. La ocasión pasada estábamos viendo ya glicólisis. Voy a compartir mi pantalla para que veamos el esquema de la glicólisis y sigamos hablando al respecto. Nada más recordemos que la intención de la glicólisis, o mejor dicho, el objetivo de que los organismos lleven a cabo glicólisis es porque esta es la primera ruta para obtener energía y es una ruta universal para obtener energía en todos los organismos. Y cuando decimos todos, hablamos de los organismos más antiguos a los más recientes. Y de los más antiguos, pues son las arqueobacterias, ¿verdad? Ni no hay un solo tipo de organismo donde no se encuentre como vía para obtener energía la glicólisis. Dijimos también que la glicólisis es una ruta anaerobia, no requiere oxígeno para que ocurra. Por lo tanto, pues también se define que esta ruta pues debió haber existido desde antes de que la atmósfera de la Tierra estuviera con altas concentraciones de oxígeno. Es decir, otra vez, antes de que apareciera la fotosíntesis, ¿verdad? Una vez que aparece la fotosíntesis, o mejor dicho, una vez que en la atmósfera se empieza a concentrar el oxígeno, entonces, pues hay una evolución en las rutas metabólicas y generación de nuevas rutas metabólicas, en donde se utiliza oxígeno como aceptor final de electrones, lo cual permite que las estructuras carbonadas, a partir de las cuales se genera la energía, pudieran tener un mayor grado de oxidación. Y eso los va a llevar hasta dióxido de carbono, lo cual les permitirá entonces tener una mayor cantidad de energía a partir de la misma cantidad de elementos, de nutrientes. ¿Vale? Entonces, pues permítame tantito. Entonces, la presencia de oxígeno y de rutas aeróbicas permite la obtención de mayor cantidad de energía. Ok, estamos en glicólisis. Entonces, el día de ayer comentamos que la glucosa va a ser primero fosforilada mediante la exocinasa. Dijimos ayer, las cinasas van a ser enzimas que van a utilizar ATP. Y en general las cinasas se van a utilizar para fosforilar sustancias. Aquí en la primera reacción, la exocinasa en cualquier tipo de tejido o la glucosinasa, específicamente en hígado, va a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Recordemos la numeración, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No sé si están viendo mi puntero, pero ahorita ponemos el puntero láser, ¿sale? Y ahora el producto se llama glucosa 6-fosfato. Inmediatamente este producto se va a isomerizar mediante una enzima que se llama isomerasa. Si es una isomerasa, pues la reacción es reversible. Ojo, la primera reacción fue irreversible. Una de las condiciones de irreversibilidad de las reacciones es que haya un delta G muy grande. Normalmente en aquellas reacciones donde hay hidrólisis de ATP van a ser irreversibles. Entonces, esta primera reacción es irreversible. Vean por favor las cabezas de las flechas. La segunda va a ser reversible y nos va a convertir mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. De ser una aldosa, nos las convierte en una cetosa. Y finalmente viene una segunda activación. Estamos en estas reacciones donde fosforilamos, estamos activando a nuestro sustrato para después poder degradarlo y extraerle energía. Entonces viene otra cinasa, la fosfofructosinasa, que utiliza ATP y le va a quitar un fosfato al ATP, quedando como ADP, y ese fosfato se lo va a poner a la fructosa en la posición 1. Ahora tenemos la fructosa 1,6-bis fosfato, que es esta. ¿Sale? La enzima fue una cinasa. Y como estamos gastando energía, estamos llevando una reacción donde tiene un delta G muy grande, pues entonces la reacción es irreversible. La siguiente reacción es la ruptura. Ahora sí empieza la fase degradativa, ¿verdad? Vamos a tomar a la fructosa 1,6-bisfosfato y la vamos a romper bueno, primero deshacemos el ciclo, deshacemos la furanosa, nos queda forma la lineal y se rompe entre los carbones 3 y 4. Dijimos, es una reacción inversa a la condensación aldólica. Cuando llevaron química orgánica, pues ustedes ya saben más de eso que yo, ya vieron condensación aldólica. Entonces la enzima se llama aldolasa y rompe a un monosacárido de 6 carbonos en 2 monosacáridos de 3 carbonos. Recordemos, la dihidroxiacetona fosfato es
la cetosa más pequeña y el gliceraldehído es la aldosa más pequeña. Pero como la fructosa tenía fósforo en la posición 1 y en la posición 6, y como estamos rompiendo entre las posiciones 3 y 4, pues un fragmento va a quedar con un fosfato y el otro fragmento con el otro fosfato. De modo tal que tenemos dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Los carbonos 4, 5 y 6 van a formar dihidroxiacetona y los carbonos 1, 2 y 3 van a formar gliceraldehído. Y creo que hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Avanzamos todavía. Bueno, una siguiente reacción, esta reacción es reversible, ojo, vean las cabezas de flecha, es una reacción reversible. Una siguiente reacción, que podríamos verla al final o en este momento, es que la dihidroxiacetona se va a isomerizar a gliceraldehído. La triosa fosfato isomerasa convertirá a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Quién me dice qué ocurrió aquí? ¿Cuál fue el cambio mediante el cual la dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído? De acuerdo a estas fórmulas, ¿en dónde estuvo la modificación o la isomerización? ¿Quién me dice, por favor? En el fósforo, ¿no? A ver, vean bien la imagen. Esta molécula, si la ponemos de cabeza, es equivalente, ¿verdad? Si se fijan, si le ponemos el fósforo aquí abajo, el hidrógeno se vendría para acá arriba y sería la misma molécula. Pongan esta de cabeza y el fósforo queda abajo. Pero no fue ahí en la isomerización, en donde vean bien la estructura. Hay un ¿Qué grupo carbonilo. Exacto. ¿Qué pasó con ese grupo carbonilo? Estamos convirtiendo a la dihidroxiacetona en gliceraldehído. ¿Qué hicimos con ese grupo carbonilo? El grupo carbonilo pierde un hidrógeno. Y luego, Pues se une a... isomerizamos nada más, ¿verdad? Pasamos el grupo carbonilo de la dihidroxiacetona que está en la posición 2 a la posición 1. Este brinca para acá y un hidrógeno se viene, perdón, más que pasar el carbonilo, se convierte, ¿verdad? Este carbonilo se convierte en OH y este oxígeno se convierte en, este oxígeno se convierte en carbonilo. Este hidrógeno se viene para acá, un hidrógeno se viene para acá y el oxígeno queda unido con doble enlace. Y tendríamos ahora el gliceraldehído 3-fosfato. Solamente interconvertimos este grupo por este grupo. Y ahora tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Claro que aquí quedaría en la parte de abajo, pero es cosa de invertir la orientación de la molécula y ya nos queda igual que la molécula de abajo. ¿Vale? Es una isomerización triosa fosfato isomerasa. La intención de esto es que la molécula que sigue reaccionando es el gliceraldehído 3-fosfato, pero pues la dihidroxiacetona, con que la isomericemos, ya tenemos 2 moles de gliceraldehído 3-fosfato. Eso quiere decir que de aquí en adelante las reacciones van a ser por duplicado. Todo lo que ocurre de aquí para acá es por 2. Decíamos entonces, y aquí viene la primera reacción de oxidación, ¿verdad? Tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y mediante la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, cada que veamos una enzima que se llame deshidrogenasa, vamos a pensar en una reacción redox. Y cada que veamos una deshidrogenasa, deberá de haber presente una molécula que transporte electrones o que transporte electrones y protones. En este caso tenemos NAD como cofactor. Recuerden, los cofactores son componentes esenciales para que ocurra una reacción enzimática. Puede ser como cofactor, como una coenzima, es decir, que esté pegada todo el tiempo a la enzima, o puede ser como un cosustrato, es decir, que la coenzima solamente se pega cuando ocurre la reacción y luego se despega. Esto lo vimos cuando hablamos de enzimas. Ahí les encargo que revisen, por favor, sus notas. Entonces tenemos al gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, necesita NAD
oxidado, aquí hay que pintarle un signo positivo y necesita fósforo inorgánico. Y vean, la molécula era así y ahora queda así. El día de ayer les preguntaba, ¿qué le pasó a la molécula? ¿Qué le pasó al carbono 1? Y alguien me dijo, el carbono 1, que era un carbono carbonílico, ahora es un carbono carboxílico. Y si es carboxílico, tiene un mayor grado de oxidación. Entonces, aquí había un hidrógeno y aquí ya no lo hay. ¿Qué pasó con ese hidrógeno y su electrón respectivo? Pues ese hidrógeno y su electrón fueron tomados por el NAD y ahora tenemos NAD reducido. ¿Va que va? NAD reducido, que lo tenemos como coproducto. Bueno, ahorita hablamos del NAD reducido. Ojo, este ya es un producto de la glicólisis, pero ahorita lo guardamos tantito. Pero recordemos que es por dos, ¿verdad? Esta, tenemos una, tenemos dos, así es que aquí ocurrirá esta misma reacción dos veces. Ojo, la reacción es reversible también. Entonces no tendremos uno, tendremos dos NAD reducidos, gastamos dos NAD oxidados y gastamos dos fósforos inorgánicos. Y en consecuencia tendremos 1,3-bisfosfoglicerato. ¿Por qué ato? Porque ahora esto ya no es un aldehído, ahora es un ácido carboxílico, mejor dicho, es un éster fosfato, ¿verdad? 1,3-bisfosfoglicerato. Si no tuviera el fósforo, sería el ácido glicérico, pero es 1,3-bisfosfoglicerato. En la siguiente reacción, ¿qué es lo que estamos viendo? Vean, está así y ya ahora queda así. ¿Qué le pasó a este sustrato en la siguiente reacción? ¿Quién me dice? El ADP se lleva un fósforo. Así es, ¿verdad? El fósforo de la posición 1, porque tenía dos, tenía en la posición, perdón, en la posición 1 y en la posición 3. Ahora se lleva el de la posición 1. Y el ADP se convierte en ATP y el producto se llama 3-fosfoglicerato. Aquí era 1,3-bisfosfoglicerato, como ya perdió este fósforo, pues queda como 3-fosfoglicerato. La enzima es una cinasa también. Dijimos que cuando participa ATP, tendremos una cinasa. Fosfoglicerato cinasa. Ojo, el nombre de la enzima tiene el nombre del producto. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. A veces tienen el nombre del sustrato, ¿verdad? A veces el nombre del producto. Pero en este caso es fosfoglicerato cinasa. Aquí estamos ganando ATP. Pero como son dos moléculas de la triosa, serán dos reacciones reversibles de este tipo. ¿Cuántos ATPs habremos ganado entonces? Dos. Dos. Y ojo, aquí gastamos uno, aquí gastamos otro, pero ahora ya recuperamos dos, ahora estamos a mano. Quiere decir que lo que se salga más adelante ya va a ser ganancia neta. Bueno, el 3-fosfoglicerato, si se fijan, las reacciones ya son bien simples. El 3-fosfoglicerato va a sufrir una isomerización mediante una enzima que se llama mutasa. Las mutasas son enzimas que van a tomar una parte de la molécula y la van a transferir a otra parte de la molécula. Aquí se llama 3-fosfoglicerato. Vean la fórmula. 1, 2, 3, fosfoglicerato. Y aquí se llama 2-fosfoglicerato. ¿Qué fue lo que pasó en esa reacción? Se cambia de posición al grupo fosfato. Sí, ¿verdad? El fosfato de la posición 3 cambió a la posición 2. Estamos reacomodando nuestras cartas para sacarle energía a la molécula. En la siguiente reacción hay una deshidratación, vean, una deshidratación que va a traer como consecuencia la formación de un doble enlace. La enzima se llama enolasa. La enolasa entonces deshidrata al 2-fosfoglicerato y le genera un doble enlace. Y el producto tiene esta fórmula y se llama
fosfoenolpiruvato. Si se acuerdan, cuando vimos bioenergética, en una de sus últimas diapositivas había imágenes de moléculas energéticas. Si mal no recuerdo, una de esas fórmulas correspondía al fosfoenolpiruvato. Y cuando ese fosfoenolpiruvato se hidrolizaba, tenía un delta G alrededor de 12 kilocalorías, 12 o 14 kilocalorías. Bueno, pues este fosfoenolpiruvato es una molécula altamente energética. Así, nada más la miras feo y luego se descompone. ¿Por qué será altamente energética? Miren aquí, tenemos dos oxígenos pegados a un carbono y uno de ellos tiene carga negativa. Hay mucha repulsión, pero aquí hay otro oxígeno. Pero además, en torno a este fósforo hay otros 3 oxígenos. ¿Se acuerdan? Los grupos fosfato, la fórmula sería H3PO4. Este tendría tal vez un hidrógeno, pero uno de sus oxígenos tendría carga negativa. 2, otro tendría doble enlace, otro a lo mejor sí tenía un hidrógeno, y aquí hay otro oxígeno. Hay 4 oxígenos en torno a este fosfato. Y los oxígenos tienen densidad de carga negativa. Y ahora aquí hay otro par de 2 pares de electrones formando el doble enlace, más carga negativa. Eso, igual que el ATP, hace que esta molécula tenga una gran cantidad de energía potencial, que cuando se rompe va a liberar una gran cantidad de energía, va a tener un delta G muy negativo, alrededor de menos 14 kilocalorías. Por lo tanto, esta molécula va a ser sustrato de la piruvato sinasa, ojo, sinasa, y le va a quitar el grupo fosfato, pero cuando se lo quita, se lo va a entregar a un ADP. Hay tanta energía que se libera que se lo quita y es suficiente la energía para pegárselo a un ADP y generamos ATP. La última reacción de la glicólisis catalizada por la piruvato sinasa implica la generación de una molécula más de ATP. Y el producto final de la glicólisis es piruvato. Vean la fórmula acá. Ahora vean la fórmula acá. ¿Sale? Este se llama piruvato. Al piruvato también lo podemos escribir de otra manera, ¿verdad? Lo podríamos escribir, vamos a escribirlo aquí, como CH3CO con carga negativa. ¿Sí entendemos esta representación? ¿Sale? CH3 es este pedacito, CO, este sería el carbonilo que tenemos aquí, ok, este carbonilo, y pues el COO negativo sería el COO negativo que tenemos aquí arriba. Podemos representar al piruvato así, o lo podemos representar así, o así, pero acostado, donde el CH3 quede del lado izquierdo y el COO del lado derecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que aprendernos esta formulita también, ¿verdad? De hecho, hay que aprendernos todas, pero en teoría, pues ya no deberíamos de tener mucho problema, porque pues estos son solamente glucosa y fructosa con fosfatos en diferentes posiciones. Y luego la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, que ya los conocemos de la parte de estructura de carbohidratos. Y luego las pequeñas modificaciones que va sufriendo. Pero lo importante de esto, ¿qué es? ¿Cuántas veces ocurrió esta reacción? 2 veces. 2 veces porque fue una y otra, y las 2 moléculas se vinieron por este camino. De modo tal que aquí se produjeron 2 NAD reducidos, aquí se produjeron 2 ATPs y acá se vuelven a producir 2 ATPs. ¿Vale? Y al tener 2 ATPs aquí, 2 ATPs acá, son 4, y habíamos gastado 2, ¿cuál es la ganancia neta en moles de ATP? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Siguen ahí o ya se fueron a comer? Serían 2. 2, la ganancia neta son 2 moles de ATP. Si yo les pido que me escriban la ecuación global de la glicólisis, pues tendrían que considerar
todo lo que entró glucosa, entró ATP, entró NAD, entró fósforo inorgánico y luego considerar todo lo que salió. Salieron 2 moles de piruvato, salió ATP, salió NAD reducido. Y si se las pido balanceada, pues me tendrán que escribir exactamente cuánto entró y cuánto salió, ¿verdad? No se las voy a pedir ahorita, pero se las voy a pedir al rato, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la glicólisis. En resumen, la glicólisis tiene 2 fases, una fase preparativa y una fase degradativa o productora de energía, una fase que requiere energía y una fase donde ya se libera energía. Y la glicólisis es un proceso oxidativo. Los carbonos de la glucosa aquí tienen cierto grado de oxidación, pero los carbonos del piruvato, bueno, al menos está más oxidado que los carbonos de la glucosa. En la glucosa había solamente un grupo carbonilo. Ahora, con los 2 productos tenemos 2 grupos carbonilo. Este carbono también fue oxidado, ¿vale? La glicólisis es un proceso oxidativo. En las reacciones oxidativas, generalmente se libera energía. Y aquí, en forma de ATP, acá, en forma de ATP, y aquí, en forma de NAD reducido, son nuestras evidencias de que se está produciendo energía. ¿Vale? Bueno, pues esto es la glicólisis. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, creo que ya ¿Qué es lo lo vi. que...? Sí, dime. Perdón. Creo que lo acaba de explicar, pero no sé si lo entendí bien. Sí. Usted dice que la ganancia neta de ATP en la glucólisis son 2 moles de ATP, Ujú. pero no serían la misma cantidad que se perdió en la fase ¿De preparativa. activación? También se usaron 2 de ATP. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos ganando? Si se usaron Mira, 2, porque recuperaron 2. Ajá, es 1 mol de glucosa, ¿va? Recuerden que en reacciones siempre hablamos en términos de moles, no de cantidades. 1 mol de glucosa, si vemos, este es 1 mol de glucosa que está entrando a la glicólisis. Ya Por entendí. cada mol de... ¿Hey? Ajá, es que el proceso se hace 2 veces, entonces sí estamos ganando 2. Ok, ya está bien. Así es. Bien, entonces eso es bueno. Sí, aquí este es 1, este es otro. Todas estas reacciones van por duplicado. Aquí, aunque dice 1, pues son 2, ¿verdad? Aquí, aunque dice 1, pues son 2. Y entonces 2 más 2 son 4, menos 1 y menos otro, 4 menos 2 son 2 moles de ATP, la ganancia neta de la glicólisis de 1 mol de glucosa, ¿vale? Esto es la glicólisis, esto es lo que tenemos que aprendernos por desgracia. Por desgracia nuestra nos la tenemos que aprender. Y aprendernos pues los aspectos generales de la glicólisis. ¿Por qué es fundamental la glicólisis? Pues ya dijimos, es la primera ruta metabólica que apareció para obtener energía en los seres vivos y es la que nuestras células primero van a usar. Cuando el medio ambiente era anaerobio, pues el piruvato era el producto final de la glicólisis. Pero el piruvato resulta que no puede salirse de las células. ¿Por qué? Pues estructuralmente no hay transportadores de piruvato. Y entonces terminó la glicólisis, pero el piruvato se almacenaría dentro de la célula. Tenemos que sacarlo de alguna manera. En un medio ambiente anaerobio, como el que existió al principio en la Tierra, o en ciertos tipos celulares, o en ciertos medios ambientes donde viven algunos microorganismos, el piruvato puede salir de esas células mediante una transformación. En algunos organismos, el piruvato, mediante esta enzima que se llama lactato deshidrogenasa, va a convertirse en lactato, en este. Y de esa manera el lactato puede ser eliminado de las células. Si almacenamos algo dentro de nuestras células, pues nuestras células se van a afectar. Una de las cosas que hace tener un exceso de piruvato dentro de las células o de lactato incluso dentro de las células es que van a acidificar a la célula. ¿Y ya vieron, se acuerdan qué les hace el bajo pH a las enzimas? Bueno, pues lo mismo pasaría dentro de las células o dentro del cuerpo. Habría que eliminarlo. Bueno, entonces para continuar, para poder eliminar el piruvato,
en condiciones de anaerobiosis, algunos organismos tienen la lactato deshidrogenasa y van a utilizar el NAD reducido. Ese NAD, este NAD que se generó acá en glicólisis, ¿sí lo ven? Este NAD van a utilizarlo para convertir al piruvato en lactato. Y el lactato podrá ser sacado de la célula. Si no se convierte, no sale. Si no sale, la célula se intoxica. Y si se intoxica, se muere. Pero, pues no todo es malo, ¿verdad? Porque para nosotros el que la célula saque lactato, pues es un bien. El desecho de ese tipo de células es un beneficio para nosotros. Alguien recuérdeme, ¿en dónde nos beneficia la producción de lactato? A los humanos, el que algunos organismos produzcan lactato. Hay alimentos que nos comemos y que tienen importantes cantidades de eso. ¿Nadie ha comido yogur? ¿O leche búlgara? Ah, sí, los microorganismos que lo fermentan, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Cuando comemos yogur o cuando comemos leche búlgara, es porque en esa leche fue inoculada con microorganismos fermentativos y van a llevar a cabo la glicólisis con los azúcares de la leche. Primero rompen a la lactosa en glucosa y galactosa y luego utilizan esos azúcares para llevar a cabo la glicólisis. Terminan en piruvato, pero como ya dijimos, el piruvato no pueden excretarlo, lo van a convertir en lactato. Y el lactato, al sacarlo de la leche, al sacarlo de las células, se concentrará en la leche. ¿Y qué cómo es la leche búlgara o el yogur? ¿Qué aspecto, qué consistencia tiene? Más espesa, incluso a veces un poquito grumosa. Exacto. ¿Por qué es eso? Ya lo vimos también. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se ve más espesa o grumosa? ¿Qué pasó con las proteínas de la leche? Ya lo vimos. ¿Se desnaturalizó? Exacto, ¿verdad? Cuando a la leche ustedes pueden hacer el experimento en casa, no con cultivos lácticos, pero a un vaso de leche exprímanle el jugo de un limón, o mejor dicho, exprímanle un limón, que el jugo caiga en la leche, e inmediatamente la leche se va a hacer como espesa, va a adquirir la consistencia del yogur. Es lo que hacen los búlgaros o las bacterias fermentativas en la leche. El desecho de ellas, el lactato, va a generar la leche desnaturalizada, lo que se le conoce como leche búlgara o yogurt, una aplicación de la fermentación. Esta reacción de piruvato a lactato se llama fermentación láctica. Si se fijan, no utiliza oxígeno. También entonces los procesos fermentativos debieron haber aparecido hace miles de millones de años en el desarrollo evolutivo de la vida. Hay otro proceso fermentativo que es más común, ¿verdad? Más conocido. El piruvato en otros organismos van a utilizar tienen una enzima que se llama piruvato descarboxilasa. Ojo, se llama descarboxilasa por el puro nombre de la enzima. ¿Qué hará una descarboxilasa? El término Pues quita el grupo carbonilo. ¿carbo qué? Carboxilo. Carboxilo, ¿verdad? Recuerden que cuando desorganizamos, quitamos el orden. Cuando desconocemos, quitamos el carácter de conocido. Cuando echamos desmadre, pues estamos representando al que no tenemos orden. ¿Vale? Entonces, una descarboxilasa quita grupos carboxilo. Una deshidrogenasa, ¿qué hace? Pues quita hidrógenos, ¿verdad? En este caso, la lactato deshidrogenasa requirió una molécula con hidrógeno, que fue el NAD reducido, que lo convierte en NAD oxidado y utiliza los hidrógenos de aquí para pegárselos uno al carbono y uno al oxígeno
del piruvato y tener ahora esta molécula que se llama lactato, ¿vale? Aquí es donde entraron los dos hidrógenos que venían del NAD reducido, deshidrogenasa. Decíamos aquí abajo, el piruvato es sustrato en otros organismos de una piruvato descarboxilasa, es decir, una enzima cuyo sustrato es el piruvato y que le va a quitar el grupo carboxilo. Ese es el grupo carboxilo. Tenía 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos le van a quedar a esta molécula? 2. Dos. Estos 2, ¿verdad? Y el grupo carboxilo, cuando es retirado, se va como dióxido de carbono o CO2. Y ahí están 1, 2 y el tercer carbono. 1, 2, 3 carbonos, ¿vale? Bueno, este se va como CO2 y desde luego ahora la molécula ya no se llama piruvato. Ahora fíjense en la estructura. Aquí es un aldehído y aquí pues es un CH3, ¿verdad? Ahora es el segundo aldehído en tamaño. ¿Cómo se llama el segundo aldehído en tamaño? Para los cuates se llama etanal, ¿verdad? El nombre trivial es acetaldehído. ¿Va que va? Y entonces, el acetaldehído todavía es un producto intermedio. Tiene que sufrir otra reacción más para poder ser eliminado de las células. Y ese acetaldehído va a ser sustrato de esta otra enzima, alcohol deshidrogenasa. ¿Qué le hace el alcohol deshidrogenasa al acetaldehído? Vean, aquí tenemos otra vez NAD reducido. ¿De dónde toma o de dónde viene este NAD reducido? Ah, pues resulta que en esas otro tipo de células, el NAD reducido va a ser tomado de aquí, otra vez, ¿verdad? De los productos de la glicólisis. El NAD reducido que se generó aquí va a ser tomado por otra enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y lo utiliza para oxidarlo, pero más que para oxidarlo, lo utiliza para que sus electrones y protones se le peguen al acetaldehído. Cuando pegamos electrones y protones o solamente electrones, estamos reduciendo un compuesto. Aquí el piruvato está oxidado, aquí está reducido. Aquí el acetaldehído es la forma oxidada y esta molécula es la forma reducida. El acetaldehído se transformó en esta molécula por todos conocida, que se llama etanol. ¿Alguien no conoce el etanol? Pues ahorita está de moda, ¿verdad? Está de moda porque pues todos estamos usando una solución alcohólica o un gel alcohólico para desinfectarnos las manos. Imagínense la importancia ahorita de la fermentación alcohólica. Estas dos reacciones que tenemos aquí en el centro se llaman fermentación alcohólica. Por eso aquí dice que esta llave engloba las dos reacciones y ambas se van a llamar fermentaciones. La glicólisis, una vez que se ha generado el piruvato, este no puede quedarse dentro de la célula como tal. Algunas células lo sacan en forma de lactato, otras sacarán en forma de etanol y CO2, aquí está el CO2, y hay otros tipos de fermentaciones, pero este es el que nos interesan para nuestro curso de bioquímica. Pero ¿qué pasa cuando hay oxígeno y cuando las células lograron el desarrollo de sistemas enzimáticos que puedan utilizar oxígeno y más aún mejor, que puedan utilizar los carbonos del piruvato para obtener más energía? Bueno, pues ese camino va a ser continuado por un complejo enzimático que se llama complejo piruvato deshidrogenasa. Este complejo piruvato deshidrogenasa es capaz de hacer dos cosas con el piruvato. Primero, lo descarboxila también, le quita el CO2 y después va a unir este residuo de dos carbonos, esto que para el caso sería como un aldehído, se lo va a pegar a una coenzima que no está escrita aquí, pero que se llama, vamos a escribir el nombre, esa molécula se escribe así,
Esto es sulfidril coenzima CH3CO. Perdón, es al revés. Esto todavía no va. Es, perdón. Es CO. Oh, Dios mío. COA. Así, perdón. Oh, qué la cosa. COA. Así. Coenzima, sulfidril coenzima. Se requiere la participación de este otro componente. Entonces, dijimos, el complejo piruvato deshidrogenasa hace dos cosas. Por un lado, le quita el grupo carboxilo y por otro lado, une este segmento a esta molécula. Esta molécula es una molécula grandota. Igual en las diapos de bioenergética está la fórmula de la sulfidril coenzima, si no es que está ya como acetil coenzima A. El complejo piruvato deshidrogenasa lleva a cabo dos reacciones de manera secuencial. Para ello necesita diferentes coenzimas. Necesita NAD oxidado, necesita FAD oxidado, necesita la sulfidril coenzima A. Y como productos de la reacción va a generar dióxido de carbono, porque llevó a cabo esta descarboxilación, va a generar NAD reducido y el FAD que está aquí escrito está mal, porque resulta que el FAD debe de estar así. El FAD solamente es un intermediario, entra como FAD oxidado y termina como FAD oxidado, es solo un intermediario. Pero lo importante es que ya se generó NAD reducido y que los dos carbonos que nos siguen quedando de la glucosa están unidos en esta molécula que se llama acetilcoenzima A, una molécula que es central en el metabolismo de los seres vivos. Pero, decíamos, esta reacción es aerobia. Es aerobia, sin embargo, no hay aquí oxígenos. Bueno, es aerobia porque si no hay oxígeno, tampoco ocurre la reacción. Y no ocurre porque esta molécula que estamos utilizando aquí la tenemos en concentraciones limitadas en nuestra célula. Y si se utilizó para la glicólisis acá arriba, si se utilizó mucho de eso aquí, entonces no tendremos de eso para llevar a cabo esta otra reacción. En los organismos aerobios, el NAD de la glicólisis, este NAD de la glicólisis, se va a regenerar como NAD oxidado en la cadena respiratoria. Y tendremos siempre NAD oxidado para llevar a cabo también esta otra reacción. Este NAD reducido que se sintetizó aquí se va a regenerar en NAD oxidado en la cadena respiratoria. Entonces el NAD es una molécula que se va a estar reciclando, reciclando, reciclando y reciclando. Una vez que tenemos la acetilcoenzima A, para nosotros, este va a ser sustrato de una siguiente ruta metabólica que se llama ciclo de Krebs. Pero eso es una ruta metabólica. Esta simplemente fue una reacción. A este tipo de reacciones, en donde ocurre una descarboxilación porque se generó CO2 y además hay moléculas que se reducen, se llaman descarboxilaciones oxidativas. Más adelante veremos al menos otras dos descarboxilaciones oxidativas importantes. Entonces, ojo, esta sería la ruta aerobia y estas de aquí arriba serían las rutas anaerobias. A las rutas anaerobias se les llama fermentación. ¿Cuál es la relevancia de que las células anaeróbicas utilicen este NAD reducido y este NAD reducido para llevar estas reacciones? Pues la relevancia es lo mismo que decía aquí abajo. Cuando utilizan este NAD reducido, van a producir este NAD oxidado y este otro NAD oxidado. ¿Y para qué queremos estos dos o estos NAD oxidados? Cuando nosotros lo regeneramos, estamos liberándolo para que tengamos un abasto de NAD oxidado aquí, en la glicólisis. Si este NAD reducido en los organismos anaerobios
no se regenera como nada oxidado, se suspende la glicólisis. ¿Qué pasa si se suspende la glicólisis? Pues se suspende la síntesis de ATP. ¿Qué pasa si se suspende la síntesis de ATP? Todos aquellos procesos celulares que requieran ATP no van a proceder, entre ellos la actividad de la bomba sodio-potasio. Si se suspende la actividad de la bomba, entonces la célula empezará a concentrar solutos, en consecuencia empezará a entrar agua y la célula explotará y morirá. ¿Me explico la importancia de del reciclamiento del NAD? ¿Preguntas? Bueno, o no están o no hay preguntas. ¿Vale? Bien, pero sí yo tengo una pregunta. ¿Y la glicólisis siempre estará activa? Es decir, ¿la glicólisis siempre estará funcionando o habrá momentos en que funcione menos? ¿O habrá momentos en que no funcione? Unas de nuestras células de nuestro organismo llevan a cabo glicólisis. Pero si nosotros sí respiramos, ¿por qué algunas células llevarán a cabo glicólisis? Bueno, resulta que algunas de nuestras células gastan en determinadas condiciones mayor cantidad de oxígeno que otras. O algunas células no les llega tanto oxígeno porque no tienen una buena vascularización. Por ejemplo, las células de nuestra córnea no les llega mucho oxígeno y por lo tanto las células de la córnea, ¿sí se acuerdan dónde está la córnea? ¿Quién me dice dónde está la córnea? ¿Dónde? Ay, no me digan. Si la están viendo. En el En los ojo. ojos, En ¿no? el ojo, claro que sí, ¿verdad? Dentro de las cirugías de trasplante más comunes es la cirugía y más sencillas es la cirugía de córnea. Bueno, las células de la córnea, pues no les llega suficiente aporte de oxígeno y ellas hacen glicólisis. Las células de algunas regiones de los testículos hacen glicólisis y, sobre todo, las células musculares, cuando hacemos ejercicio intenso, hacen glicólisis. ¿Alguien se acuerda? Cuando empezamos a hacer ejercicio fuerte, ¿qué es el primer cambio metabólico que percibimos? O fisiológico, perdón. Primer cambio fisiológico que percibimos después de empezar a hacer ejercicio intenso. ¿El sudor? Bueno, ese es uno, pero antes de ese, inmediatamente antes de sudar. ¿La fatiga? Aumento de temperatura. Bueno, y antes de la temperatura, lo que dijo la otra compañera, ¿qué fue? Una ¿La fatiga? Pero antes de la fatiga, mucho antes de la fatiga. Una respiración agitada. Eso, respiración agitada. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hacemos ejercicio hacemos respiración agitada? Les paso la otra diapo. Dijimos que esta es una ruta, ¿qué? Aquí abajo. A diferencia de estas, la de abajo es una ruta aerobia, ¿verdad? Y si seguimos la parte de abajo, veremos más adelante que vamos a obtener mucha mayor cantidad de energía que solamente por la glicólisis, pero para eso necesitamos oxígeno. Cuando hacemos actividad física intensa, ¿gastamos o no gastamos más energía? ¿Gastamos más? Pues gastamos mucha más, ¿no? Porque después viene la fatiga y la fatiga es cuando ya no tenemos energía. Y entonces, si necesitamos más energía, necesitamos, pues, generar más ATP y se activa más la vía aerobia. Por lo tanto, necesitamos más oxígeno. Si no hay oxígeno, pues entonces el piruvato no se puede venir por acá, o no todo. Esta ruta, digamos que es más lentita y no nos puede proveer tanta energía como la que necesitamos en el ejercicio intenso. ¿Qué es lo que hacen nuestras células musculares? En ese momento,
Las células musculares, como se saturan estas rutas, están trabajando a su máxima velocidad, pero necesitamos más energía, la célula muscular desvía su metabolismo. Ahora, en lugar de venir parte del piruvato, en lugar de venirse para acá, se viene para acá. Y el piruvato en las células musculares se va a transformar en lactato. Nuestras células que no llevan a cabo metabolismo aerobio van a llevar metabolismo anaerobio de tipo fermentación láctica. Las más características son las células musculares. ¿Qué nos pasa al otro día de que hicimos mucho ejercicio y no estamos acostumbrados a hacerlo? ¿Cómo nos sentimos? Nos duele Entumidos. todo. Entumidos, adoloridos, y a veces nos parecemos robots que no podemos doblar las piernas si fue que el ejercicio fue corriendo, ¿verdad? Y nos acalambramos antes. Bueno, se dice que esos síntomas son consecuencia de la acidificación que provocó el lactato al salirse de las células musculares. Y al acidificar los tejidos, pues nos provoca ese embaramiento y ese dolor muscular. Pero si no generamos esta ruta, no hubiéramos tenido la energía para llevar a cabo la actividad física intensa. ¿Estamos? Pero imagínense, si no hay oxígeno suficiente, ¿cómo mantenemos activa la glicólisis? Pues tenemos que recuperar mucho esta molécula a alta velocidad. Y para recuperar esta molécula, ¿sí le están viendo cuál molécula? ¿Cuál molécula es? El NAD. NAD oxidado. NAD oxidado. Para tener ese NAD oxidado, recuperarlo a alta velocidad, pues tendremos que convertir nuestro piruvato a alta velocidad en lactato. Y tenemos el NAD oxidado para llevar a cabo, para continuar a alta velocidad con la glicólisis. El NAD oxidado lleva un signo positivo. ¿No lo tenía? Pónganselo, por favor. ¿Sale? Bueno, pues esa es una de las cosas importantes tanto de la fermentación como de la vía aerobia. Pero preguntábamos antes, entonces, ¿la glicólisis siempre se lleva a cabo a la misma velocidad o hay ocasiones en que se lleva a menor velocidad? Hay ocasiones en que se lleva a la menor velocidad. ¿Cuándo sería eso? ¿En qué condiciones? ¿O en qué momentos? Pues depende cómo las células lo requieran, ¿no? O si hay mucha actividad. Exacto, ¿verdad? Si hay mucha actividad biológica, se requiere más energía. El ATP lo requerimos para todas nuestras actividades biológicas. Si hay poca actividad biológica, pues se requiere poca energía. Entonces, la glicólisis es una ruta regulada. ¿Qué quiere decir eso de regulada? ¿O qué es una ruta regulada? Pues es una ruta que puede incrementar o disminuir su velocidad en función de las necesidades celulares u orgánicas. No podemos tener una glicólisis a máxima velocidad si no necesitamos energía. No podemos tener una glicólisis lenta si necesitamos mucha energía. Y en este esquema que están viendo, pues tienen una serie de diferentes sustancias que fungen como moduladores o reguladores de la glicólisis. Todas estas moléculas que están en azul son reguladores de la glicólisis. Les digo rápidamente cómo interpretar este esquema. Cuando el signo es negativo, bueno, está una flechita roja. La flechita roja bien parte de la molécula que regula la actividad y apunta o termina sobre la enzima que va a ser afectada. Si es, bueno, la flechita roja, y si la flechita está acompañada con un signo negativo, quiere decir que la sustancia de donde parte la flechita inhibe la actividad de la enzima. Recuerden que la unidad del metabolismo es la enzima o son las enzimas. Cuando una ruta metabólica o una reacción metabólica se acelera o se disminuye, es porque la velocidad de reacción de la enzima o de las enzimas se está aumentando o se está disminuyendo. Entonces, esta enzima exocinasa se inhibe, signo negativo,
cuando hay una gran cantidad de glucosa. Ojo, es la exocinasa. Pero dijimos que hay otra enzima, ¿verdad? Otra enzima hepática que lleva a cabo la misma reacción. ¿Quién se acuerda cómo se llama esa enzima hepática que lleva a cabo la misma reacción? La enzima hepática se llama glucosinasa. Cuando tenemos un exceso de glucosa en los tejidos, se inhibe la exocinasa, pero la glucosinasa en el hígado no se inhibe. ¿Y eso para qué? Bueno, cuando lleguemos a glucogenogénesis, hablaremos de la glucosinasa, ¿vale? Esta, dijimos, solamente está en el hígado. Bien, entonces, la primera reacción, la que es irreversible, se inhibe por exceso de glucosa. La segunda reacción no es reversible y no hay nada que la inhiba, nada que regule su actividad. La siguiente reacción, la transformación de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato, es una reacción irreversible. Y esta enzima, la que lleva a cabo esa reacción, la fosfofructosinasa, va a ser regulable, es decir, va a ser activada por fructosa 6-fosfato, va a ser activada por AMP fructosa 2,6-bisfosfato, o bien va a ser inhibida por ATP, por citrato y por protones o por acidez del medio. ¿Sale? ¿Por qué el ATP inhibirá la glicólisis? ¿Quién me dice rápidamente? 2 décimas para la calificación de este periodo si me dicen ¿por qué el ATP inhibirá a la glicólisis? Bueno, al inhibir una enzima se inhibe el proceso, ¿verdad? Toda la ruta. ¿Por qué el ATP inhibirá la glicólisis? 30 segundos. ¿Nadie? Lo tienen allá a la vista. Les voy a dar 10 segundos más, ¿va? Porque hay una alta concentración de ATP. Bueno, sí, pero ¿por qué? Sí, pues porque hay una alta concentración se inhibe, pero, ¿qué significa eso? ¿No es porque el ATP es un metabolito aeróbico? Pero no tiene que ver con eso. Porque quizá la fosfofructosinasa ya está ocupada con todos sus sitios activos, ¿no? Pero el ATP no es sustrato de la fosfofructosinasa. Bueno, sí es sustrato, ¿verdad? El ATP sí es sustrato, pero tenemos un exceso de ATP. ¿Por qué el exceso de ATP? Ya llevamos como 3 minutos. ¿Por qué el exceso de ATP inhibe la ruta? ¿Qué significa que tengamos un exceso de ATP en términos de actividad celular? ¿Habrá mucha actividad o no habrá actividad? Que estamos descansando y no hay actividad. Pues sí, ¿verdad? ¿Y si no hay actividad, necesitaremos energía? No. Pues no. Entonces, el hecho de que haya ATP en la célula en exceso, pues implica de que la célula no lo necesita. Por lo tanto, pues se está acumulando y al estarse acumulando va a inhibir a esta enzima. La glicólisis es una ruta energética y se va a activar cuando la célula necesite energía. Si la célula tiene un exceso de ATP, es porque no necesita energía. ¿Estamos? Entenderán por qué este es un activador de la ruta, ¿verdad? Porque el AMP es un activador, vean, está en una flecha que tiene signo positivo. ¿Se entiende por qué? ¿De dónde viene el AMP? ¿Qué es el AMP? Es que nada más tiene un fosfato, ¿no? Pues sí, ¿verdad? El AMP es un producto de hidrólisis del ATP.
El ATP se hidroliza una vez y genera ADP. Cuando la célula necesita energía, el ADP se puede hidrolizar otra vez y se convierte en AMP. Y entonces, si la célula está necesitando mucha energía, parte del ATP está quedándose como AMP. Cuando aparece este AMP, entonces funge como activador de esta enzima. Y si funge como activador, ¿qué pasará con la ruta metabólica en general? Pues se acelera, ¿no? Y si se acelera, nos va a producir más ATP. Y si hay mucho de esto es porque la célula está consumiendo mucho ATP, por lo tanto la ruta se va a activar para producir más ATP. ¿Entendemos cómo funciona esto de la regulación? Sí. Bien, bien, bien. ¿Por qué citrato? Bueno, esto tendríamos que ver el ciclo de Krebs. ¿Por qué protones? ¿Quién me dice por qué protones? ¿O por qué la acidez de la ruta inhibe? ¿Por qué la acidez del medio inhibe a la glicólisis? La respuesta está aquí, ¿verdad? Aquí está como piruvato. Pero cuando está como piruvato, ustedes lo saben, cuando un ácido pierde los protones, se convierte en la sal. Ato. Bien podríamos decir ácido pirúvico, pero el pirúvico al pH celular se va a desprotonar. ¿Y a dónde se van a ir los protones? Pues al medio, ¿verdad? Cuando hay mucho pirúvico, mucho se convierte en piruvato y los protones van a quedarse en el medio. Cuando se acidifica el medio celular, se suspende o se reduce la glicólisis. ¿Por qué se reduce? Porque si sigue avanzando, entonces los protones se van a acumular y entonces caemos en una acidosis. Y si no es el piruvato el que acidifica, entonces será el lactato. ¿Cuándo se produce el lactato? Cuando tenemos un exceso de piruvato y la ruta aeróbica no está funcionando. Si no funciona la ruta aeróbica es porque nos está faltando oxígeno. Y si falta oxígeno, pues las células se ven obligadas a llevar a cabo glicólisis, con el riesgo de que nuestra sangre y nuestros tejidos se acidifiquen. Y entonces el mismo organismo responde, no manches, me estoy matando yo solo, pues suspendo la glicólisis. Pues suspendo la glicólisis al tener alto esto, ¿verdad? Pero no hay oxígeno para generar ATP y entonces ahí viene una lucha. O genero ATP por glicólisis o suspendo glicólisis porque me estoy acidificando. ¿Me explico? Esta ruta es regulada por una gran cantidad de sustancias. Ya vimos aquí ATP, citrato, protones, AMP, fructosa 2,6-bisfosfato, por acá también ATP y además la alanina también regula. Bueno, en función de la cantidad de estas sustancias, la glicólisis se acelera o se reduce o de plano se inhibe. Expresión. Ojo, ¿cuáles son las reacciones en donde hay regulación? Ojo, reacción irreversible. Reacción irreversible y reacción irreversible. Los sitios donde la ruta es irreversible son sitios de regulación de la ruta enzimática. Hexocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa son las enzimas regulables en la glicólisis. Este tipo de regulación donde hay sustancias que se le pegan a la enzima y la aceleran o la reducen, son los que conocemos y que vimos también en la parte de enzimas que se llaman moduladores alostéricos. Ahí les encargo que regresen a la parte de enzimas, por favor. Bueno, la glicólisis, igual que todas las rutas y otras reacciones, también son susceptibles de la acción de agentes químicos, ¿verdad? Agentes químicos que actúan como inhibidores. Aquí como breviario cultural les servirá para la siguiente práctica. La glicólisis en su enzima, ¿cómo se llama la enzima que transforma el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bisfosfoglicerato? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa.
esa enzima es inhibida, ojo, no regulada, inhibida por cloruro de metilmercurio, que es cloruro de metilmercurio, y por otra sustancia que se llama yodo acetato. Son inhibidores. Y por ahí hay otros inhibidores que más adelante en el curso, sobre todo en la práctica, porque aquí no tenemos tiempo para eso. Pero una cosa importante, déjenme decirles, ¿recuerdan cuál es la característica del cáncer? De los tumores cancerosos. ¿Quién me dice algunas características de las células cancerosas o de los tumores cancerosos? Y nos vamos con esto. Que crecen desordenadamente. Y a muy alta velocidad, ¿verdad? Las células cancerosas crecen a muy, muy alta velocidad y eso es lo malo, porque las células cancerosas al crecer a alta velocidad pueden terminar regulando a otros tejidos, matando a otras células, a las células sanas. Una cosa curiosa, las células cancerosas siguen una ruta anaerobia para obtener energía y si crecen muy rápido gastarán mucha o poca energía. Mucha. Pues mucha energía, porque crecen muy rápido, metabolizan muy rápido, pero su ruta es anaeróbica, es glicólisis, la ruta de las células cancerosas es glicólisis, toda su energía la tienen que obtener por aquí, 2 moles de ATP por cada mol de glucosa, mientras que por la ruta aeróbica, esa que no hemos terminado de ver, pero que sigue la ruta de aquí abajo, si la están viendo ya, esta de aquí, obtendrán 32 moles de ATP por mol de glucosa. ¿Se nota la diferencia? Mientras que una célula normal con poquita glucosa tiene para tener mucha energía, una célula cancerosa necesita comer un montón para obtener la energía, además en altas cantidades para llevar una velocidad de crecimiento muy rápida y de replicación muy rápida. Y entonces se establece una competencia por la comida entre las células cancerosas y las células normales. ¿Quiénes ganan? Una persona que tiene cáncer, un cáncer avanzado, ¿cómo se ve al final o casi al final de su vida? Demacrada. Muy demacrada, muy delgada. La masa muscular que tuvo de haber tenido la perdió. La grasita que pudo haber tenido en algún momento la perdió, porque las células cancerosas van acabando con toda la materia para obtener energía y van a utilizar solamente glicólisis. Las células cancerosas, al tener mucha glicólisis, van a acidificar el entorno celular y esa acidificación va a contribuir a matar a las células normales. Bueno, pues resulta que algunos investigadores han propuesto que la glicólisis sería un blanco perfecto para fármacos contra las células cancerosas, contra el cáncer. Y sí parece ser, ¿verdad? Si las células cancerosas comen mucho y a muy alta velocidad y solo es glicólisis, si se encuentra algún fármaco que detenga la glicólisis de manera selectiva en células cancerosas, y aunque no tan selectiva, a lo mejor tendríamos una cura, bueno, no una cura, otro medicamento en contra del cáncer. Ahí les encargo, cuando ya sean ingenieros farmacéuticos y hagan su doctorado y su postdoctorado, pues se centren en esta parte, ¿verdad? Porque cada vez hay más personas con cáncer en el mundo y en nuestro país. ¿Vale? Son 3:54. Yo pensaba que hoy alcanzáramos a llegar a ver ciclo de Krebs, pero pues no alcanzamos a ciclo de Krebs. Les voy a pedir que me regalen una clase la próxima semana. ¿Será posible que me regalen una sesión de 1:30? Sí, profe. Vale, Sí. nos ponemos de acuerdo. Creo que el día que me la están regalando, creo que son los martes. ¿O qué día fue? Sí, los martes. martes. Los martes a las 11:30 me parece, ¿no? A la 1, creo. A la 1. A la 1, profe. Sí, a la Ok. 1. Bueno, entonces hacemos el compromiso. Nos vemos el martes a la 1 por aquí porque sí vamos un poco atrasadones. Vale, pues, Sí, profe. pues
Gracias por concederme un poquito más de tiempo. Cuídense mucho, nos estamos viendo entonces. Nos vemos el lunes, Hasta luego, profe. ¿verdad? Igual, Vale. hasta luego. Gracias, que esté bien. Muy bien. Igualmente, hasta luego.